Gentiles amigos, muy buenas tardes. Estamos desde nuestros estudios de grabación aquí en Tapachula, Chiapas. Hoy es día sábado 6 de junio y nos habíamos alejado en estos días por justamente atender asuntos con respecto a lo que el gran infierno que vivimos hoy, la pandemia por el virus del SARS-CoV-2, COVID-19, que si bien es cierto en aquellos iniciales días de marzo, finales de marzo, abril, no golpeaban tanto a esta ciudad. Hoy, como en toda la nación, en la mayor parte de la República, los casos han ido a la alza y Tapachula está sufriendo. Que tenemos a personas, amigos muy queridos, gente reconocida en Tapachula, tanto de la función pública, médicos, personas en común que han fallecido. Tapachula, como México, como el mundo, está de luto. ¿No? Esta pandemia ha enlutado muchos hogares, en muchos corazones. Nuestro más sentido pésame para todos aquellos que han perdido un familiar, un amigo, alguien muy querido en esta lucha terrible contra este mal. Y también nuestro cariño, nuestro amor, nuestros mejores deseos por aquellos que están librando la batalla. Ahora mismo tenemos amigos que están luchando contra el COVID, desde algunos ya tienen días de estar luchando con la enfermedad, su salud se deteriora, los pronósticos no son buenos. También tenemos amigos que están entrando en el padecimiento, algunos que están en espera de ser diagnosticados, y mucha gente en atención, está recibiendo atención en su casa. Desde aquí nuestro saludo muy cordial, efusivo y cariñoso para nuestro buen amigo el doctor Federico Valdés Galán, para su hermano Miguel también en San Cristóbal, dos guerreros de la medicina que han estado trabajando, cada uno de acuerdo a sus propias características. Nuestro amigo el doctor Valdés, socio en esta aventura llamada la Asamblea Popular del Soconusco y la Frontera, que junto con Jacob, nuestro camarógrafo estrella, buen amigo y socio también de esta empresa, pues formamos también de las redes un periodismo digital de opinión y de noticias, en donde buscamos siempre la participación social en todos los ámbitos. Sin embargo, sus deberes, ese juramento hipocrático como médico, lo hace estar justamente en ello, atendiendo a la población. Si bien es cierto, la pandemia golpea fuertemente a toda la población, nuestros males siguen. No hay personas que están naciendo, unos más que tienen enfermedades crónicas, degenerativas, otros que padecen de algún mal agudo, o que se presenta algún imponderable, algún evento y te reciben atención, pues nuestros médicos siguen trabajando. Dolorosamente hoy recibimos la noticia del fallecimiento de Francisco Mora, el buen Paquito Mora, ¿no? Hijo de nuestro subdirector en la secundaria, después director, Manuel Mora Alvarado. Y así como él, otros compañeros y amigos, ¿no? Nuestro más sentido pésame para ellos, para los amigos doctores y todo el personal del sector salud que están en lucha, que están en ese frente de batalla, pues también nuestro reconocimiento más sincero. Y justamente, ¿no? Por eso es que muchas veces hablamos de lo que sucedía en Tapachula. Mucho se habló y se perdió demasiado tiempo en las enmiendas y las atenciones a la injusticia que se cometió con los comerciantes del centro. Desde siempre nosotros manifestamos que no era una medida sanitaria, que solo agravaba la condición económica de los comerciantes del centro. Pero medio cerrar el centro dejó a la ciudadanía descubierta en todos lados. No se entendieron las indicaciones del gobierno federal de parar las actividades no esenciales y nada más dejar prioridad a las esenciales. Jamás se habló del cierre de vialidades, jamás se habló de toque de queda, jamás se habló de ley seca. Y se hizo especial énfasis para que los gobiernos, que a pesar de que se les dejaba en libertad y ejercieran su autonomía como municipios o como estado, no rebasaran ciertas líneas de autoridad y fueran en contra de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Y desgraciadamente se hizo. Hoy se vive esos excesos. Hoy hay un gobernador en Jalisco que murió un joven en manos de la policía y hay 2 o 3 videos más de ese tipo de agresiones. Él, en una ocasión, a una persona
que no llevaba también cubrebocas, como a mediados de finales de abril, inicios de mayo, sabía un video de cómo la policía de Guadalajara hacía eso. Nosotros, gracias a la coordinación que tenemos bajo nuestra responsabilidad del Consejo Empresarial para la Productividad, a través de lo que es nuestra dirección en Tuxtla Gutiérrez, con el licenciado Rafael Castillejos, el ingeniero Lao, también a quien los dos, estos grandes, extraordinarios hombres, el ingeniero Rumaya, nos pusieron en contacto con la doctora Margarita Aguilar Ruiz. Y con la doctora Margarita, ella es la jefa, ¿no?, en el estado de protección y riesgo sanitario. Y tuvimos una entrevista antes, una semana antes nos habíamos entrevistado con el doctor Víctor Manuel Delgado Corsantes aquí en Tapachula, y habíamos hecho una entrevista abierta, no fue poco concurrida, 15, 20 personas, pero muy nutritiva. Y justamente en ese día en la mañana habían tratado de hablar con los locatarios del mercado para implementar las medidas. Y la verdad que nuestros saludos y respetos a la doctora Margarita, que amablemente nos atendió, salió, se dispuso un tiempo especial y nos atendió. Estuvimos ahí en un hotel aquí al sur de la ciudad, y en el lobby platicamos. Y ella me decía, y a la hora de que yo le expresaba los inconvenientes por las medidas que se habían tomado aquí en Tapachula, y ella me decía que de ninguna forma eran coercitivas o autoritarias, porque por un lado se anunciaba abrir esos espacios bajo esos controles sanitarios, puntos sanitarios del centro de la ciudad, y por otro lado, Protección Civil Municipal y Salubridad hablaban de que el que no hiciera caso iba a ser sancionado y cerrado su negocio. Y la doctora, una profesional que sabe lo que está haciendo, ella decía, se trata de educar, y creo que eso es lo que a todos los funcionarios públicos se les olvidó, porque desgraciadamente también no fueron educados ni capacitados para lo que requería de esta pandemia. Se requería justamente concientizarnos todos a tomar las medidas preventivas del uso de cubrebocas, de lavado constante de manos, de un tapete sanitario en las áreas de acceso a nuestros trabajos o hogares, y todo ese sinfín de situaciones, pero como un modelo educacional que deberá quedar instituido desde que se estaba haciendo la prevención, ahora que están los números de casos a la alza, así como cuando se regrese a la nueva normalidad, que se espera, según algunos, que sea hasta agosto o septiembre. Claro, antes se pueden empezar a hacer las actividades y van a ser progresivas de acuerdo a lo que dicta ese semáforo, ¿no?, donde empezarán las del transporte, las mineras, etcétera, etcétera. Las últimas tendrán que ser aquellas que se tenían que cerrar, que son las de acumulación de personas. Se cerraban parques por eso, para que no se acumulara personas. Parques, nada más parques, cines, lugares donde se acumulara mucho, donde hubiera concentración de personas, solo. Y se debió haber implementado el uso, ya sea por medio digital o a través de cajeros o de mil y otras maneras que a ustedes se le pudieran ocurrir, para evitar esas concentraciones de gente que hubieron en los bancos, que hubieron en las terminales de las paradas de los sistemas colectivos y taxis, que hubieron en las tiendas Electra y Coppel que se ampararon y no pudieron cerrar, que había la acumulación de personas en las tiendas Oxxo y Modeloramas que vendieron lo que quisieron en esta ciudad de Tapachula. Se tenía que implementar modelos preventivos, protocolos de actuación sanitarios, es decir, que tenían que ver con la salud, no con la fiscalización, no con el autoritarismo, no con el estrangulamiento, no con el agandalla al pueblo de Tapachula. Muchos hablan de que nuestra recuperación económica va a ser en V, otros que son los más positivos. Otros dicen que va a ser en V, pero hay otros más que dicen que va a ser una L. Que nuestra economía, aquí en Tapachula, derrotados desde antes de la pandemia, tendrá una continua desfase
una continua baja, un empobrecimiento. Y aquellos tiempos cuando Kiyosaki hablaba de que iban a desaparecer la clase media, iba a quedar nada más los pobres y los ricos, ya llegaron esos tiempos. La clase media tendiente a desaparecer, ya desapareció. Está la gente que realmente tiene dinero y todos, la gran mayoría que estamos luchando por pagar salarios, por pagar luz, por pagar agua, por sacar nuestros gastos mensuales diarios. Llegaron esos tiempos y que empiecen los juegos del hambre, decían por ahí, y parece que los tiempos nos alcanzaron. Las películas de ficción llegaron ya a Tapachula. Cuando hablábamos de empresarios, no hablábamos de ciertos empresarios. Por ejemplo, ¿qué empresas grandes hay acá? Los sectores mejor, los que están mejor acá, hay 3 o 4 personas, familias, pues que mis respetos, que tienen un emporio, no uno en el sureste con gaseras, otros, etcétera. Ahí hay 2 o 3 personas que están muy bien. Pero había mucho empresario pequeño que está siendo absorbido, ¿no? Y llevado a la quiebra. Y los que estábamos abajo de la clase baja, de la clase media, pues ya nos fuimos más para abajo. Hay algo que nos protege, hay una malla protectora, que son estas tierras benditas, ¿no? Donde podemos irnos a esa función primaria. Recuperarnos va a ser el gran desafío. De la enfermedad, pues tendrá que ser a través de lo que siempre hablamos, de esa inmunidad comunitaria, inmunidad de rebaño. Alguna vez fui criticado por utilizar el término. Hoy que ya lo tienen común, se dan cuenta que no fue peyorativo en aquellos entonces. Y la otra, la inmunidad cruzada, porque al parecer el virus SARS-CoV-2 no deja de ser un virus gripal que finalmente tiene algún parentesco, semejanza con el SARS y el MERS, y pudiera ser que hubiera una inmunidad cruzada en algunos aspectos, y por eso no todo se agrava. Muchos médicos nos dicen que el problema es esos trombos que se forman, que hace que mueran de infarto o de embolias. Hay un infarto cerebral o un infarto cardíaco que lleva a la muerte, y que lógicamente que el enfermo que ya tiene un mal, pues se le va a agravar con COVID. No es que lleguen porque están enfermos de la presión y allá adentro los enfermaron del COVID, no. Estamos enfermos de la presión y si me da COVID, pues me voy a morir de un infarto. ¿Por qué? Porque el COVID me va a acelerar. Si soy diabético y lógicamente me da COVID, me voy a morir por los estragos de la diabetes a través del mismo COVID o viceversa. Para nosotros siempre va a ser un desafío el estar hasta acá, en esta frontera sur, donde, si bien es cierto, vino el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una gira hacia el sureste, pues pasó a Palenque, es decir, aquí en la puntita del estado, pero hasta acá nada más nos llega el agua al cuello. De ahí nuestros gritos de auxilio no son atendidos por todavía la federación, ni mucho menos por el gobierno del estado. Estamos esperando que el gobierno del estado se manifieste y nos digan cuál es su modelo de recuperación económica. El gobierno municipal y el gobierno del estado, el gobierno municipal de Tapachula y el gobierno estatal del estado de Chiapas no tuvieron un protocolo sanitario para atender el mal. No hay un aviso diario del secretario de salud, del tabasqueño director de salud, que nos dice los casos. Sin embargo, la sociedad ve, observa, se da cuenta que son datos mucho más bajos que los que conocemos. Vamos a volver después de un corte, amigos.